¿Qué tal, amigos, amigas? El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo representado en las catacumbas. ¿Y esto por qué? Porque hay algunas personas que al escuchar que San Francisco de Asís en el siglo XIII inventó los nacimientos, piensan que la representación del nacimiento apareció solamente hasta el siglo XIII y esto no es correcto. Es cierto, hay que recordar que San Francisco fue el primero que en una celebración litúrgica quiso que se sintiera que estaban todos allá en Belén y vistió a algunas personas de pastores, a alguien de José, a alguien de María, e hizo el primer nacimiento viviente. De ahí vendría la idea de que en todas las iglesias y después en las casas se hiciera la representación del nacimiento con algunas figuras o bien con algunas personas. Sin embargo, es importante reconocer que allá en los primeros siglos, concretamente en tiempos de persecución contra los cristianos, la imagen del nacimiento de Jesucristo ya había aparecido. Para que no vaya perdiendo yo ningún detalle, tengo aquí una guía que me va a permitir platicar contigo de estas cosas. En primer lugar, hay que recordar que el nacimiento de Jesucristo fue celebrado litúrgicamente hasta el siglo IV. La fiesta de la Navidad propiamente surge en el siglo IV, después de que durante todos los siglos anteriores la fiesta más importante fuera la Pascua. Pero el hecho de que la Navidad como celebración de la Iglesia haya aparecido en el siglo IV no significa que en los evangelios, en el corazón de las personas, estuviera el agradecimiento por ese momento tan importante en que Dios viene al mundo y se hace hombre como nosotros. ¿Por qué en las catacumbas? Bueno, tú recordarás que los cristianos al principio tuvieron grandes problemas. Primero fueron perseguidos por los judíos que consideraban a los cristianos judíos rebeldes y lamentablemente tuvieron que dejar lugares como Jerusalén para irse a Antioquía y a otros lugares. Pero después vendría una persecución peor, la persecución de la fuerza más importante de aquel tiempo, que era el Imperio Romano. De tal manera que si nosotros hablamos del inicio de las persecuciones del Imperio Romano, nos tendríamos que ir hacia el año 64 aproximadamente, cuando el rey, el emperador, mejor dicho, Nerón, inicia una persecución a muerte contra los cristianos. Estas persecuciones no solamente les incautaban sus bienes económicos, sino que los enviaban a la muerte. Por esta razón, desde el año 64 hasta el año 313, vamos a encontrar un periodo de persecuciones contra los cristianos que les van a impedir, entre otras cosas, construir lugares de reunión. Por esa razón, no tenemos iglesias antes del siglo IV, porque los cristianos se reunían en sus casas. Pero por otra parte, tampoco podemos encontrar manifestaciones abiertas de arte, de agradecimiento a través de pintura, escultura, de lo que Cristo predicó, porque enseñar esto indicaba: aquí hay un cristiano, vengan, persíganme y llévenme a la muerte. Por esta razón los cristianos tuvieron que buscar lugares o bien opciones en donde pudieran expresar la fe, pero no tuvieran este peligro de ser llevados a la muerte. Y precisamente uno de los lugares donde pudieron ellos plasmar las ideas en torno a Cristo, en torno a la fe, fueron las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Rápidamente te comento. Mira, la palabra catacumba se refiere a una hondonada. Es decir, imagínate un terreno plano que de repente tiene un cambio de nivel, una bajada, y a eso se le llama hondonada, catacumba. Pues este término se refirió particularmente a un cementerio subterráneo de los tantos que había en Roma. Porque recordarás que si bien los romanos tenían la costumbre de incinerar, de cremar los restos de los difuntos,
En Roma también y en el Imperio Romano había personas que tenían otras costumbres, como los egipcios que momificaban a sus difuntos, los judíos y los cristianos que preferían sepultarlos y otros grupos más. Por eso, en Roma existían tantos cementerios que guardaban el cuerpo completo, pero también cementerios bajo tierra. En Roma había una regla también: no podía sepultarse nadie dentro de la ciudad. ¿Qué ocasionaba esto? Todos los cementerios fuera de la ciudad. Y al principio los cementerios quedaban cerca de las murallas de la ciudad, pero eran tantos los difuntos que se fueron alejando, más tumbas, y los cementerios quedaban ya muy lejanos de la ciudad, por lo que a alguien se le ocurrió lo siguiente: como el subsuelo de Roma tiene un material que se llama toba o tufa, algunos le llaman así, decidieron excavar para ver qué es lo que sucedía. Y bueno, al excavar se dieron cuenta, en primer lugar, que para escarbar era muy fácil. Y una vez que habían escarbado, el material que se encontraba ahí, las paredes que iban encontrando, inmediatamente endurecían y se mantenían firmemente. Entonces se les ocurrió: ¿por qué no hacemos cementerios subterráneos? Y de esta manera fueron escarbando un primer piso abajo de un lugar que servía para sembrar. La parte de arriba se sembraba, la parte de abajo servía como tumbas, y así fueron haciendo un pasillo y otro y otro y otro, con cientos de tumbas, con miles de tumbas, kilómetros y kilómetros de un cementerio, en otro lugar otro cementerio, en lugar otro, y así encontramos una gran red de cementerios llamados catacumbas en todo Roma. Cuando alguien excavaba, no creas que dejaban ahí al difunto nada más y se iban, no. En las paredes había, como puedes ver en estas imágenes, había espacios para ir poniendo los cuerpos de las personas, o bien más pequeñitos para ir poniendo las cenizas, y generalmente estos espacios se cerraban con una lápida de mármol que podía tener alguna inscripción según tuviera dinero o no. Igual que en nuestro tiempo, que la gente que tiene más dinero paga más por los servicios funerarios que quien tiene menos. Y en las catacumbas había también expresiones de arte y de fe y de cariño a los difuntos. Las paredes no estaban desnudas, estaban llenas de pinturas. Algunas llegaban a tener esculturas o sarcófagos también, y es precisamente ahí donde las personas daban culto, no solamente a los difuntos, sino también culto a los dioses. Y es ahí donde encontramos nosotros en las catacumbas, por ejemplo, escenas de Hércules, escenas de la mitología griega o romana. También encontramos que la gente solía poner en una pintura a qué se había dedicado el difunto, por ejemplo, hacedor de barriles y algo así. Y ahí es donde los cristianos dijeron: aquí podemos nosotros poner nuestras imágenes de fe. La imagen quizás más representada fue la de una persona haciendo oración. De la misma manera que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, ellos pusieron así la representación de la fe. Si veían a alguien así, con las manos extendidas, los cristianos decían: este es de los nuestros, está expresando la fe. Y ahí encontramos en las catacumbas imágenes del buen pastor, encontramos también algunas escenas de milagros, y en este contexto exactamente, en el ambiente de las catacumbas, aparece la primera representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que consiste en una epifanía, es decir, los Reyes Magos que se acercan a adorar al niño Dios que ha nacido. Esta imagen está en la capilla griega. Aquí puedes ver una imagen de la capilla griega, llamada así porque en este lugar hay inscripciones en griego, y en este lugar, que está en las catacumbas de Santa Priscila en Roma, se encuentra esta primera representación de los Reyes Magos en adoración. Y por cierto, haciendo un paréntesis, aprovecho para decirte que también en estas catacumbas de Santa Priscila se encuentra esto que ves: la primera imagen de la Virgen María con el niño Jesús.
La primera imagen que ves de la Virgen María con el niño Jesús, la puedes ver aquí, es del siglo III. Lamentablemente, en una de las etapas en que estaban buscando las catacumbas, porque a lo largo del tiempo se perdieron y tuvieron que hacer excavaciones, un agujero. Las catacumbas quedaron abajo de muchas casas. Bueno, un día estaban haciendo un agujero y resulta que bajan y encuentran las catacumbas de Santa Priscila. Pero cuando el que baja voltea hacia arriba, dice, ah caray, creo que acabo de destruir la parte de abajo de esta imagen, y después se dieron cuenta que lamentablemente era la imagen más antigua de la Virgen María que se conoce. Pero bueno, esto me da pie para hablar del siguiente punto. Los primeros cristianos, si bien tenían gusto por la belleza, tenían más gusto por el mensaje cristiano. Por lo tanto, a ellos no les importaba tanto representar a la Virgen María como los griegos, como los romanos, perfectamente bien modelada, pintada. A ellos les interesaba el mensaje. A veces las pinturas son totalmente, vamos a decir, hasta infantiles, ingenuas, pero el mensaje no. Y aquí empezamos a hablar del mensaje de los primeros cristianos cuando expresan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las imágenes que encontramos en las catacumbas, desde el siglo III en adelante, van a ser, en primer lugar, dos. La adoración de los Reyes Magos, es la primera escena, y la adoración de los pastores, que podíamos cambiar quizás de orden por lo siguiente. Mira, ¿por qué Dios anunció primero a los pastores que estaban en Belén el nacimiento de Jesús? ¿Y por qué hasta meses después llegaron los Reyes Magos, los magos de Oriente, a adorar al niño Dios? Aquí está el mensaje. El mensaje es hablar de que Cristo viene a salvar a toda la humanidad. Por eso, en estas escenas que vamos a ver más adelante, tú no vas a ver que había preocupación como mucha gente ahora se preocupa en los nacimientos. Porque curiosamente ahora la gente se preocupa por poner la cascada, el lago, los patitos, poner a lo mejor hasta guajolotes, cochinitos, los pastores que llegan, el cielo con nubes. No, en aquel entonces se iban a lo más importante. ¿Quién es ese niño que ha nacido? El Salvador del mundo. El nombre de Jesús significa Salvador. ¿Y a quién viene a salvar este niño? Viene a salvar a judíos y a no judíos, es decir, a todo el mundo. Eso significa, de hecho, la palabra católico. Pero como Dios había prometido al pueblo de Israel que ese pueblo elegido sería el primero en recibir la noticia, por esa razón, los ángeles se les aparecen primero a los pastores, y los pastores, que son judíos, porque viven en la zona de Judea, son judíos, son los primeros que van a reconocer y a adorar al niño Dios. Pero la salvación no se queda únicamente para los pastores o para los judíos, sino que la salvación está abierta a todos los pueblos de la tierra, y por eso los lugares más lejanos en aquel entonces, porque no se conocía América, bueno, los lugares más lejanos para ellos eran el oriente, pues entonces llegan desde los lugares más lejanos los magos para adorar al niño Dios. De tal manera que si nosotros juntamos a los magos y a los pastores, en los dos grupos estamos encontrando que Cristo viene a salvar a toda la humanidad. Y es tan importante este mensaje que en el nacimiento de las catacumbas a veces ni siquiera la Virgen María es importante, y mucho menos San José. Vamos a encontrar imágenes donde está el niño Dios con los magos o con los pastores nada más. Pero vamos a encontrar también imágenes de la Virgen María en donde ella, quizás como persona, espero que me lo entiendas bien, no era tan importante sino como profecía. Porque ya que la profecía decía que de una virgen nacería aquel pequeñito, poner a la Virgen María es que ella es la profecía que se ha cumplido, la Virgen que ha dado a luz. Vamos a ver más adelante algunas imágenes donde están los pastores con el niño Dios,
Vamos a ver también que se encuentran dos animalitos de los que vamos a hablar más adelante, y también las imágenes de los magos que en una forma muy sencilla están adorando al niño Dios. ¿Cómo están los magos? Pues hasta parecen sacados de un molde, igualitos los tres, casi con el mismo paso, y para que se vea que son de Oriente, tienen una vestimenta muy especial que consiste en unas mallas y en un sombrero que en el arte se conoce como sombrero frigio, llevándoles los dones. Estos magos no van a estar con el elefante, el camello y el caballo que nosotros vemos ya en nuestro tiempo, sino que estos magos a veces pueden estar acompañados de dromedarios, porque también hay una profecía que decía: vendrán dromedarios de Madián. Así que en estos sarcófagos o pinturas que podemos encontrar en el arte paleocristiano, en las catacumbas, están los magos con los dromedarios. No puede faltar la estrella que les ha anunciado el camino, y en alguna ocasión vamos a encontrar también en estas escenas del nacimiento que el niño Dios, más que estar sobre un pesebre, está como sobre una mesa con un mantel que hace una clara alusión a que ese niño que nace muere por nosotros en la cruz, y ese niño que nace es al que nosotros recibimos constantemente en la Eucaristía, porque se ha hecho pan, se ha hecho vino para nosotros, o mejor dicho, se hace presente en el pan y en el vino, y ese lugar donde se coloca al niño Dios es precisamente una imagen del altar. Así que recalco en esta parte: en los primeros años no importaban tanto los detallitos, que si el guajolotito, que si la cascada, el lago, lo que importaba es ese niño que viene a salvar a la humanidad. Incluso la belleza del niño Dios pues no es tan importante, porque representarla físicamente no es tan importante, sino lo que es importante es entender la belleza de su entrega, de su amor hacia todos nosotros. Otro punto importante que tengo que mencionar son la mula y el buey. Tú sabes que la presencia de estos animales no está mencionada en la Biblia, no está mencionada en los evangelios. Y tú dirás: ah, caray, pero es que en mi familia siempre hemos puesto el nacimiento y no falta la mula y el buey. ¿Qué significa esto? Bueno, es que aquí encontramos otra vez el signo de universalidad. Fíjate que el buey es un animal que carga, ¿no? Es un animal de carga, pero lleva sobre todo el yugo, ¿no? Un yugo que le permite jalar para estar arando sobre todo. Y la mula o asno es un animal de carga también, pero la mula no surge de dos caballos, de caballo y yegua, ni tampoco de un burro con una burrita, sino que surge de una mezcla en particular, y por lo tanto en aquel tiempo se le consideraba un animal impuro. ¿Cómo consideraban los judíos a los que no eran judíos? Impuros, paganos, gentiles. Muy bien, entonces la mula o el asno va a representar a los no judíos, a los que son gentiles o paganos, como los Reyes Magos, que no eran judíos y que vinieron de lejos para adorar al niño Dios, representando a todos los que no somos judíos, pero también por los cuales vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y en cambio, el buey, ¿a quién representa? Carga un yugo, muy bien. Y los judíos decían: nosotros hemos cargado con el yugo de la ley. Recuerda que para los judíos cumplir la ley de Moisés era en muchas ocasiones una ayuda, pero también era una carga. Y por esta razón los judíos pensaban que eran como ese buey que había cargado el yugo, que había ayudado a sembrar la tierra para que viniera el Mesías. Y los primeros cristianos dijeron: vamos a utilizar la imagen del asno o mula y el buey para indicar la salvación que Cristo trae al mundo. El buey representa al pueblo judío, la mula representa a los no judíos.
Y esto se va haciendo más interesante porque si en una imagen, ya más adelante, ya no en las catacumbas, tú ves a los pastores adorando al niño Dios, a los reyes magos, a la mula y al buey, pues ya se complementa más esta imagen de que Cristo viene a salvar a toda la humanidad. Es interesante observar que en ocasiones únicamente aparecen estos dos animales junto al niño Dios, sin que aparezca la Virgen María, los pastores o los magos. Su representación pudo surgir del primer capítulo del profeta Isaías, que le reclama al pueblo diciendo: tú no eres capaz de reconocer a tu Señor, y en cambio la mula y el asno sí. No son mencionados en los evangelios, sin embargo, sí son mencionados en un evangelio apócrifo, concretamente en el pseudo Mateo, en el capítulo 14. Después, otro punto interesante, ya más allá de las catacumbas, vamos a dejar las catacumbas, más adelante veremos algunas imágenes, pero vamos a dejar las catacumbas para tocar otro tema también que tiene que ver con el nacimiento en el arte, y es la figura de la Virgen María. La figura de la Virgen María en las representaciones antiguas, especialmente también durante la Edad Media, se representaba recostada. ¿Por qué? Pues porque lo normal es que una mujer, cuando acaba de dar a luz y se está representando esta escena, el momento del nacimiento de Cristo, ¿cómo tendría que estar la madre? Bueno, pues está recostada y ella está contemplando al niño, está la mula y el buey, y ella puede estar vestida con el color púrpura, que era un color que en la antigüedad representaba que la gente era muy importante. No porque la Virgen María haya vestido ese color, sino porque el púrpura en el arte representaba: esta persona es sumamente importante. Y en estas representaciones encontramos ya a José que aparece, pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Triste, apesadumbrado, con su manita así. ¿Y por qué? Bueno, pues esto porque las imágenes tratan de mostrarnos lo que sentía José en el momento del nacimiento. ¿Qué sentía José en el momento del nacimiento? Bueno, pues en primer lugar, alegría, pero en segundo lugar, pesadumbre también. ¿Por qué? Porque a su mente se presentaba aquel momento en donde él había dudado de la Virgen María. ¿Recuerdas que el Evangelio nos dice que cuando José ve que María está embarazada y él no la ha tocado, entonces dice: ah, caray, voy a dejarla en secreto? Bueno, pues aquel momento en que José había dudado de María, después el ángel le ayuda a no dudar, pero ese momento se hace presente cuando José ve que nace el niño Dios dentro de todo este ambiente maravilloso, y dice en su mente: y pensar que yo dudé. Por eso estas imágenes que te muestro en este momento, pues presentan a José con su manita así como preocupado por lo que sucedió en aquel momento de la duda. Otros elementos que vamos a encontrar en el nacimiento, en el arte, va a ser que en las escenas de la adoración de los pastores se va a hacer alusión a lo que viene ese niño a hacer. Por ejemplo, vamos a encontrar a un pastor que tiene una ovejita cargada sobre los hombros. Tú entiendes perfectamente que esa imagen es clara de lo que es un buen pastor. El pastor que va a buscar a la oveja perdida y la trae cargando en los hombros. Entonces, si ves en las imágenes de nacimiento un buen pastor que trae a la ovejita en hombros, significa: este niño viene a ser un buen pastor. También podemos encontrar otras imágenes de corderos que están a los pies del pesebre, amarrados, o bien el pastor lo está deteniendo, pero es una clara alusión de a qué viene ese niño al mundo. Es el Cordero de Dios que viene a morir por nosotros. Por esta razón encontramos estos corderos que están cerca del pesebre, y también vamos a encontrar otro elemento que puede ser una canasta con huevos. ¿Por qué? Porque el huevo representa algo que está dentro y que va a salir. El huevo representaba en la antigüedad
el sepulcro de Cristo, donde Él está sepultado y después va a salir para dar la vida. Por eso hasta San Agustín decía que los huevos representaban la piedra redonda del sepulcro que se abría para dar paso a la nueva vida. Más adelante vamos a encontrar distintos elementos más festivos, incluso de mayor abundancia, sobre todo en la adoración de los Reyes Magos, porque si al principio los Reyes Magos aparecieron en forma muy sencillita, a veces sin animales ni nada, después aparecerán con una caravana de gente que les acompaña, vestidos con ropas excepcionales, entregando el oro, el incienso y la mirra, pero también para representar que este niño vino a salvar a toda la humanidad. Se les empieza a representar a los 3 Reyes Magos con 3 edades distintas, a uno más joven, a uno maduro y a uno anciano. ¿Qué significan estas 3 edades? Cristo viene a salvar a toda la humanidad. Y también en el arte se empiezan a representar con 3 colores de piel distinto. Uno más blanco, uno más moreno y uno más oscuro en la piel, para indicar Cristo viene a salvar a todas las razas, a todos los pueblos de la tierra. Y lo mismo significarán estos animales que muy posteriormente van a introducirse en el arte: el camello, el dromedario y el elefante, que también representan distintos lugares de la tierra. Y algo con lo que quiero terminar es que se resalta también que este niño deja todas las prerrogativas, como se dice, de su divinidad para hacerse hombre, representándose desnudo. Es decir, esta desnudez del niño Dios en el pesebre representa que Él se ha anonadado, ha dejado su divinidad que le impedía tener dolor, sufrimiento, llanto, tristeza, angustia, dolor, porque Dios no padece estas cosas, pero al hacerse niño, este niño va a sentir frío, va a sentir hambre, tristeza, dolor, angustia, el rechazo y tantas cosas que son propias de la naturaleza humana. Representar pues al niño con unos cuantos pañalitos o desnudo representa sin lugar a dudas el amor tan grande que nos tiene. Y un punto que estaba quedando pendiente es que después de que a la Virgen María se le representó durante mucho tiempo recostada en el momento de dar a luz, a partir de la visión de una de estas, vamos a llamar, místicas de la fe, se empieza a representar cada vez más en adoración, porque finalmente, aunque es el niño Dios, es Dios y hay que adorarlo. Y los primeros que lo adoran no son los pastores, ni tampoco son los magos, sino ¿quién es? La primera que lo adora ya desde que está en su vientre es la Virgen María y por supuesto San José. Pero fíjate bien esta idea de misticidad. Una persona se preguntaba, pero ¿cómo nació nuestro Señor Jesucristo si María permaneció virgen? Y mientras estaba preguntando esto, y mientras estaba escribiendo, vio que un rayo de luz pasaba por su ventana. La ventana tenía cristal, pero el rayo de luz no rompía los cristales de la ventana. Que entonces vino la idea. Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, es la luz del mundo. Y para venir al mundo pasó por el cristal de María, por la pureza de María, sin romperla. Así como la luz pasa a través del cristal sin ningún problema, pero no rompe el cristal, así estaba María en adoración, en oración a Dios, cuando de repente Cristo estaba frente a ella. Es una idea poética, una idea mística, vamos a llamar así, y esto hizo que se dejara de representar a la Virgen María recostadita para empezar a representar en adoración con sus manos juntas, de rodillas, frente al niño Dios. Porque alguien diría, ay padre, es que los que entienden lo que significa dar a luz, especialmente las mujeres, saben que después de dar a luz no podemos estar de rodillas. Sin embargo, se trata del mundo del arte. Recuerden que el mundo del arte trata de presentar
ideas, sentimientos, más que la realidad como tal. Y en nuestros días ha vuelto a aparecer esta idea de representar a la Virgen María recostadita con el niño y con San José a un lado. Hay muchas otras cosas de qué hablar de el nacimiento en el mundo del arte, pero yo te comparto esto de lo que tengo algo de conocimiento porque me tocó estudiar en la escuela del Vaticano de arqueología y gracias a estos estudios pude estar muchas veces en las catacumbas, de las cuales te voy a hablar más adelante, de todos los maravillosos secretos que guardan los sarcófagos y las pinturas. Pero por ahora aquí dejamos esta reflexión que tiene que ver sobre todo con este tiempo de Navidad que estamos viviendo. Y antes de concluir, les ofrezco estas imágenes. Esta imagen nos presenta un esquema de los elementos que aparecen en los iconos orientales. La estrella, los ángeles que anuncian a los pastores o adoran al niño, la gruta, la Virgen María recostada que puede estar vestida de púrpura, color real, o de azul y rojo, dos colores que representan el cielo y la tierra. El niño envuelto en vendas, como si estuviera amortajado y dentro de una especie de sarcófago rectangular, en alusión a que viene a morir por la humanidad. La mula y el buey, y a la izquierda, la figura de San José que tiene una postura extraña. Obsérvala porque verás que el esquema de San José en esta posición se repite constantemente. Este otro ícono repite los elementos anteriores, pero añade una escena en la parte baja en la que dos mujeres están bañando al recién nacido. Sin embargo, San José, también a la izquierda, muestra la misma postura que en la imagen anterior. ¿Por qué? Este relieve en marfil presenta los mismos elementos, pero añade del lado izquierdo la presencia de los magos de Oriente. Y a San José con la misma postura. Aunque en este otro relieve aparece en la parte superior derecha el renuevo del tronco de Jesé, sigue teniendo el mismo esquema que los anteriores. San José con la mano en el mentón o la barbilla muestra siempre este gesto apesadumbrado que representa ¿qué? El reproche a sí mismo por haber dudado en un momento determinado de la virginidad de María. Duda que desapareció por el aviso del ángel y sobre todo por contemplar el nacimiento del niño Dios. Esto es lo que significa la postura de San José que se repite en todas las representaciones. Más tarde, durante el Renacimiento y el Barroco, se subrayó que el niño Dios tomaría el lugar de los corderos que se sacrificaban a Dios. Por eso, no solo se representó a los pastores llevando a un cordero, sino a uno de los pastores con una oveja sobre los hombros para significar que ese niño es el verdadero buen pastor que viene a salvar a las ovejas perdidas. Una oveja atada junto al pesebre es un signo más claro de que este niño será sacrificado como el cordero sin mancha.
el simbolismo se hace más profundo en estas escenas de la adoración de los pastores cuando cerca del cordero hay una canasta con pan, signo de que ese cordero, antes de morir en la cruz, se quedará para siempre en el pan de la Eucaristía. En otras escenas, los soportes de madera del pesebre parecen formar una cruz, mientras que el animalito, la ofrenda, parecería estar ya sin vida. Otras escenas muestran a un pastor como caído en el piso, como si fuera la imagen de Cristo en su caída en el camino al Calvario, entre el cordero que representa su muerte y los huevos dentro de una canasta que representan la resurrección, ya que el cascarón del huevo encierra la vida, e incluso varios santos como San Agustín mencionaban que el huevo recordaba la piedra del sepulcro. En esta pintura, San José besa con cariño al divino niño. Esta imagen es semejante a la anterior en la que el pastor también parece caído como Cristo en sus caídas hacia el Calvario. El cordero está atado y cerca de una canasta de huevos. A la escena se añade un perrito en tranquilidad que en el arte es un signo de fidelidad. Una pintura más con la adoración de las pastoras y los pastores, en la que aparece el huevo como signo del sepulcro, muerte y resurrección. Finalmente, te comento que hubo una época en la que el manejo de los colores y las sombras que utilizaron los pintores hacen ver que el recién nacido es la luz del mundo porque parece que de él surge la luz, como un resplandor que ilumina a todos los presentes. De esta manera y muchas otras más, los artistas plásticos han utilizado su talento y sus signos para manifestar que Cristo vino al mundo y se hizo hombre para salvarnos y transformar la historia. Si te gustó esta participación, pues dale la manita para arriba y si quieres suscribirte, ponte aquí, aprieta donde dice la posibilidad de suscribirse para que te lleguen mis siguientes videos en forma automática. Y si puedes recomendarlos a otras personas y reenviarlos, te lo agradezco mucho. Que Dios les bendiga y hasta la siguiente.